Hola, estamos leyendo los artículos de Baal Sulam, punto 163 de la Ptijá, prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. Pueden hacer preguntas a través del sitio CapTV. Punto 163. Y ahora explicaremos el orden de los ascensos de los 5 Partzufim de Atzilut a los 5 Partzufim de Ak y los 3 Olamot Bia hasta Ishsut y Zon de Atzilut, de su estado permanente al nivel que puede ser alcanzado durante los 6.000 años antes del fin de la corrección. En total estos suman 3 ascensos, pero se dividen en muchos diversos detalles. El estado permanente de los Olamot Ak y Abia han sido explicados más arriba. El primer Partzuf que surgió luego de Tzimtzum Aleph es el Partzuf Galgalta de Ak, vestido por medio de los 4 Partzufim de Ak, Ab, Sag, Ma y Bon, y el Sium Regle Ak, encima del punto de este mundo. Ak está rodeado por los circundantes de Ensof, cuya magnitud es infinita e inconmensurable. Y del mismo modo que Ensof lo rodea, se viste dentro de él y se denomina la línea de Ensof. Rad dice, ¿está claro? ¿Otra vez? Punto 163. Y ahora explicaremos el orden de los ascensos de los 5 Partzufim de Atzilut a los 5 Partzufim de Ak y los 3 Olamot Bia hasta Ishsut y Zon de Atzilut, de su estado permanente al nivel que puede ser alcanzado durante los 6.000 años antes del fin de la corrección. Dice, hasta el fin de la corrección. De 0 hasta el fin de la corrección, todo se hace y se corrige por medio del ascenso de los mundos en 3 estados. Primer ascenso, segundo y tercero. Otra vez, primero, segundo y tercero. Y así en cada discernimiento. En total, estos suman 3 ascensos, pero se dividen en muchos diversos detalles. El estado permanente de los Olamot Ak y Abia ya han sido explicados más arriba. El primer Partzuf que surgió luego de Tzimtzum Aleph es Partzuf Galgalta de Ak, vestido por medio de los 4 Partzufim de Ak, Ab, Sag, Ma y Bon, y el Sium Regle Ak, encima del punto de este mundo. Y Ak está rodeado por las luces circundantes de Ensof, cuya magnitud es infinita e inconmensurable. Y del mismo modo que Ensof lo rodea, se viste dentro de él y se denomina la línea de Ensof. ¿Hay lo que agregar? No. Sí. הוא כותב שהאור מקיף של אינסוף מסבב גלגלתא Él וגם habla que la luz circundante rodea Galgalta y está en su interior llamado Kav. ¿Cómo se arregla eso? Rab dice, tenemos luz en total, que es interna y circundante. A la medida que podemos corregir, las vasijas pueden entrar a la luz, pueden hacer ingresar a la luz como interna, y cuando todavía no, entonces las vasijas quedan fuera de la corrección del masaj y la luz permanece como circundante. ¿Cuál es la pregunta? השאלה שגם זה, גם La המקיף pregunta es que también el circundante y también la línea se llama interioridad. El circundante no se llama interno. ¿Qué está escrito en el texto? בטקסט ככה,
Así está escrito en el texto. וכמו שאין סוף, Así como Ein Sof lo circunda, כן הוא מתלבש בפנימיות. él se viste en su interioridad y se denomina Kav Ein Sof, la línea de Ein Sof. ¿Qué tiene que ver el circundante y el interno? Esa es la pregunta. Rav dice, no hay pregunta, lo acabas de leer. Está la luz de Ein Sof circundante y parte de ella puede revestirse. El Kav se llama interno. Bueno, hay que pensar entre las preguntas. ¿Qué había acá? Rahamim. ¿Dónde está? ¿De eso estás preguntando? Él escribe aquí Kav Ein Sof Baruch Hu, la línea de Ein Sof. ¿Qué es eso? Rabbi dice, todo lo que nosotros podemos recibir con el fin de otorgar, limitado por nuestras vasijas de acuerdo a la equivalencia del deseo de recibir de la criatura con el deseo de recibir del creador, eso se llama Kav, línea. Si es así, nosotros estábamos después de los mundos, porque la línea viene después de los mundos. Rabbi dice, todos los mundos mismos es línea. No hay línea y mundos por separado. O hay vasijas ordenadas por medio de las pantallas, masajim, son todos llamados línea, y vasijas que no pueden estar ordenadas de acuerdo a los masajim, que no hay fuerza para ordenarlos de acuerdo con el fin de otorgar, son vasijas llamadas vasijas externas, circundantes, que en ellas las luces están en círculo. ¿Acaso en nuestro estado nosotros podemos expresar un amor que circunde el mundo? Rav dice, no tiene que ver con lo que se estudia. Listo, suficiente. Muchas gracias. Pensá más exacto en las preguntas. Y dentro de Ma y Bon Deak yace el Parzuf Tanhim Deak, llamado Nekudot de Sag Deak. Durante el Tzimtzum Bet, la Malchut Mesayemet se ubicó encima del punto de Olam Hazeh, este mundo, y determinó su posición en el Hazeh de este Parzuf, debajo del tercio superior de Tiferet, donde creó un nuevo Sium sobre la luz superior para evitar que se expanda desde ahí. Este nuevo Sium se denomina Parsa debajo de Atzilut. Además, estas sefirot de Hazeh hacia abajo de Parzuf Nekudot de Sag Deak, que quedaron abajo de Parsa, se convirtieron en el lugar para los tres mundos Bia. Los 2 tercios de Tiferet hasta Hazeh se convirtieron en el sitio del mundo Beria. Nei se convirtió en el sitio de Lama Yetzirah y Malchut en el sitio de Lama Sia. Resulta que el sitio de los 3 Olamot Bia comienza debajo de Parsa y termina encima del punto de Olam Hazeh, de este mundo. Claro, preguntar, por favor. Galgalta Dalet Dalet Ab Dalet Gimel Sag Gimel Bet Nekudot de Sag Bet Bet hasta Bet Aleph, que descienden Nekudot de Sag e influyen Bet, es decir, las cualidades de Binah Neideak debajo de Tabur,
hasta Sium, y de ahí reciben Brinat Dalet. Entonces hay Tzimtzum Bet, que Malchut está aquí, el dominio de Malchut. Malchut no puede ascender, sino que el dominio de Malchut asciende a Binah, que este límite se llama Parsá, que arriba de Parsá tenemos vasijas de otorgamiento, que este Jochma, Binah, Gesed, Gvura y tercio superior de Tiferet. Debajo de esto, 2/3 inferiores de Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malchut. Todas estas cualidades, que este Jochma Binah, que se llama Galgalta, Gesed, Gvura, Tiferet, que se llaman Enaim, en total Galgalta y Enaim, vasijas de otorgamiento. No hay vasija de otorgamiento en la naturaleza, no existe algo así, sino que son vasijas que, por la fuerza del ego, que son pequeñas en él, pueden estar anulados con respecto a la luz. Y son vasijas de otorgamiento, kelim, de otorgamiento, son llamados lugar del mundo de Atzilut. Acá, debajo de Parsá, vasijas de recepción, que no se pueden corregir por sí mismos con el fin de otorgar. Entonces ellos se hacen vasijas para los mundos de 2/3 medios del mundo de Bria, Nei del mundo de Yetzirah y Malchut para el mundo de Asia. Y acá es Atzilut. Entonces tenemos de Nekudot de Sag, por medio de Malchut, que se ocultó y ordenó de acuerdo al deseo de recibir estas Nekudot en 4 divisiones, se transformaron los lugares para los 4 mundos. ¿Está claro? Preguntas. Sí. Él escribe en la interioridad de Maubon de Ak, hay Parsuf Tanim de Ak. ¿Por qué él lo llama Maubon si nosotros aprendemos Sag? Él habla de Parsuf Tanim. ¿Qué es un Parsuf? Rabbi se le escribe que es un Parsuf. Nosotros en general no le decimos como Parsuf, que se denomina también Nekudot de Sag de Ak. Lee desde antes que podamos entender. Punto 164. 164. Y en la interioridad de Ma y Bon de Ak, yace el Parsuf Tanim de Ak, también denominado Nekudot de Sag de Ak. Rabbi dice Nekudot de Sag de Ak. ¿Está claro? Estos son Nekudot. Este es el Parsuf llamado Nekudot de Sag, que en Tzimtzum Bet ascendió a Malchut Mesayemet, que se ubicó encima del punto de este mundo, esto es Malchut, y determinó su posición en Hazé de este Parsuf, debajo del tercio superior de Tiferet.
Esto es Bina, acá decimos, o llámalo Hazé. כן? ונעשה שם סיום חדש Y ahí se hace un nuevo final a la luz superior משם ולמטה. que no se siga extendiendo hacia abajo. Que la luz superior tiene prohibido descender debajo de Parsa porque ahí las vasijas no tienen la capacidad de recibir con el fin de otorgar. סיום חדש הזה, Este nuevo Sium se denomina שמתחת Parsa que está debajo de Atzilut. כן? ואלו הספירות Y estas sefirot que están de Hazé para abajo de Parzuf Nekudot de Sag de Ak, שנשארו מתחת הפרסה que quedaron debajo de Parsa, se hicieron ביאה. en un lugar de los tres mundos de Bia. Los 2/3 Tiferet de Hazé se hizo lugar para el mundo de Bria. Y Nei se hizo lugar para el mundo de Tzira. והמלכות Y Malchut מקום se hizo lugar al mundo de Asia. ונמצא Resulta ג' העולמות ביאה. que el lugar de los tres mundos de Bia comienza debajo de Parsa y termina נקודה דעולם הזה. por encima del punto de este mundo. ¿Y cuál es tu pregunta? ¿Por qué él le atribuye a la zona de Tanim, a la interioridad de Maubon de Ak? מה ובון. Maubon se llama acá. Esto es Ma y esto es Bon. כאן זה, יש לנו גלגלתא, Acá tenemos el Galta, אב Ab וסג, y Sag, שהם מתלבשים גם כן על הפרצוף que גלגלתא. se visten también sobre el Parzuf del Galta mismo. Y debajo, Maubon. Así él divide el Parzuf mismo de Galgalta. או כתר חוכמה בינה זה רק O Keter Chochma Bina de Ganpin Malchut. תגיד. אתה יכול להגיד ככה, זה También puedes decir así. חוכמה, Keter Chochma Bina זה רמפין de Ganpin ומלכות. y Malchut. הוא לוקח פרצוף גלגלתא כי Él toma el Parzuf de Galgalta como el Parzuf original sobre el cual todos se revisten y el fin de la corrección es llenar el Parzuf de Galgalta hasta el final y transformarlo en Malchut de Ensof. כן, Sí. ¿Por qué lo llama un Parzuf Atanim? Parzuf significa que tiene Rosh Toch Sof debajo de Parsa. קודם כל זה יש. גם Rav dice, esto hay, también Rosh Toch Sof, todo. אבל הוא לוקח את זה כחלק. Pero todo como una parte que tiene que hay que llenarlo. שהם Que יותר ממה שלמדנו. las preguntas son más de lo que, que lo que aprendimos. Que el Parzuf de Sag desciende a Tabur y quiere llenar Nei de Ak, בון דאק. Ma y Bon de Ak. אז איך אתה חושב שהוא עושה את זה? Entonces, ¿cómo pensás que lo hacen? הוא צריך לצרף לעצמו אותם הרצונות. Él tiene que sumar esos deseos que se encuentran דאק. debajo de Tabur de Ak. לצרף אותם לראש שלו. Sumarlo a su Rosh, hacer cuentas. איך הוא יכול לעשות חשבון על דבר שהוא זר לו? ¿Cómo puede hacer cuentas a algo que es הרון שלו extraño para él? Él eleva su carencia a Malchut de Ensof. לעצמה Malchut de Ensof se eleva a sí misma. את המאובון האלו, Este Maubon y hace sobre ellos cuentas. ואז נותנת להם פתרון Ustedes les da una solución en común בין הנקודות דסק ובין הנעיד. entre Nekudot de Sag y Neideak. ככה זה קורה, זה דברים שהם... Así sucede, son cosas que אנחנו צריכים להגיד שזה מדובר על tenemos que entender רצון אחד, que se trata de un solo deseo de acuerdo a lo que va a cambiar en cada parte. Él trata de ver si es capaz de influir el resto de las partes. Pero al fin y al cabo es Malchut de Ensof. יש פרצופים כאלה, Que nosotros decimos que hay parzufim así y así, que partes de Malchut de Ensof ועל מנת להשפיע. pueden ordenarse a trabajar con el fin de otorgar con los masajim. Una parte que se ordena así, otra así. Quizás se influyen mutuamente. Así hay que verlo. נגיד, איך... Por eso, ¿cómo puede ser que Nekudot de Sag למטה מתאר desciendan
debajo de Tabur a Neideak. ¿Qué significa? Que es simplemente descender, lugar imaginario como nuestro mundo, que desciende, tiene que tomar estos deseos que es de Malchut de Ensof general y ver si puede hacer junto con ellos un llenado con el fin de otorgar o no. ¿Cómo lo hace? Él mismo no puede. Eleva su mano hacia arriba, hacia Malchut de Ensof, y pide, porque él es Bina y ahí es Malchut. Y él puede agregarle a Malchut otras cualidades de recepción. Y eso es lo que le pide. Isaac no tiene la fuerza para ocuparse de Neideak. Él al fin y al cabo es Neideak, y Neideak tiene Dale de Aviut. Entonces le pide a Malchut de Ensof, tengo deseo y no tengo fuerza. Y Malchut de Ensof hace. Por eso lo que él pide de Malchut de Ensof llama que él desciende y llena Neideak. En realidad, simplemente de forma directa no existe en la espiritualidad. Vos tenés que subir el Rosh del superior y demandar, y el Rosh superior revisa si sí o si no y hace la acción. Todo en esos parsufim, inclusive todo se hace por medio del pedido. Al lugar donde ahí puede ser tratado. Vos utilizaste los parsufim porque tienen el deseo de otorgar, de hacer avanzar a cada parte al fin de la corrección, conexión, otorgamiento mutuo, y así funciona todo. Que no es que el héroe es aquel que hace el masaj, divuk de acá o joser, recibir con el fin de otorgar. El héroe es aquel que busca todo el tiempo a quien se le puede pedir, que puede ser capaz y puede ser responsable por la corrección. Esto es lo principal. Es decir, siempre con respecto al pedido de elevación de man, es todo el fundamento de la corrección. Mushi, ¿qué quieres? ¿Nada? No. יש עוד מישהו, כן. יכול רק להסביר בבקשה, אז מתחת לטבור גלגלתא יש כאילו 7 ספירות, כן? Debajo del tabur de Galgalta hay 7 sefirot, Hagat Nei. ¿Por qué lo llamamos tan Nei? O a veces solo Nei. Rabbi dice, ¿qué 7 sefirot tenemos? Usted dibujó de Galpin Malchut, por eso son 7 sefirot. ¿Qué te Jochma Bina? Chesed Gvura Tiferet. Son sefirot de otorgamiento. Se encuentran arriba de Tabur. Usted dibujó de Galpin debajo de Tabur, por eso no entiendo quizá. Keter Jochma Bina, Chesed Gvura Tiferet son vasijas de Galgalta de Naim, vasijas de otorgamiento. En la división del Parsuf de Galgalta que usted dibujó con las letras verdes, usted escribió Zeranpin todo debajo de Tabú. A veces sí, Zeranpin debajo de Tabú. Son 6 sefirot de Zeranpin, una en Malchut debajo de Tabur. Pregunta, ¿por qué si hay Hagat Nei debajo de Tabur? Solo no hay Tanim y a veces usted dice Nei. Cuando las Nekudot de Sag decís que se mezclaron con Nei de aquí, no con Hagat Nei. Rab dice, vasijas de recepción que no pueden estar con el fin de otorgar, se encuentran debajo de Tabú. Listo. Llamarlos como quieras, como es cómodo para ti. De eso la esencia no va a cambiar. Y si vos le das un nombre, es un problema, porque puede ser con respecto a otras divisiones, los nombres van a cambiar. Vos, después que leíste acá Zeranpin y Malchut,
debajo de Tabur, que hablas de Nekudot de Sag, מחלק כל הנקודות בשק שירדו לי שם. dividiste las Nekudot de Sag de Keter, Jochma, Bina, Gesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. זאת אומרת, ¿Y qué? ישנם הרבה מאוד חלוקות. Hay muchas divisiones. Lo principal para nosotros es saber איזה קריטריון? cuál es el criterio, de acuerdo a cuál principio nosotros lo dividimos, ולא השמות עצמם. y no los nombres mismos. עוד? נו, נמשיך. סליחה. ¿Qué más? Bueno, continuamos. Sí, Tzvika, ¿qué? אומר פה לקראת הסיום, אומר, מתחיל Él שמקום ג' העולמות, ביה, מתחיל habla que los tres mundos de Bia empiezan debajo de Parsa העולם הזה. y terminan arriba del Olamase. עולמות ביה זה Los tres mundos de Bia son vasijas de Zat de Binah, Zeranpin y Malchut, של נקודות בשק, de Nekudot de Sag. שזד דבינה לא יכולה כבר, Que Zat de Binah no puede, está bajo el dominio del deseo de recibir, וזה רמפין, זה ברור. y Zeranpin está claro, y Malchut más todavía. הכלים האלו Estas vasijas Zat de Binah, Zeranpin y Malchut, צריכים לתקן אותם hay que ועל מנת להשפיע. corregirlos con el fin de otorgar. אותם על מנת להשפיע, No se puede corregir con el fin de otorgar y se rompieron, כן? במקומם. אז אפשר יהיה לתקן entonces se va a poder corregirlos con el fin de otorgar en su ascenso al mundo de Atzirut. וזה מה שקורה. עכשיו, Y eso es lo que pasa. בריאה יצרה עשייה, Ahora ellos se encuentran Asia debajo de Parsa, es decir, לעולמות האלה, debajo de Parsa estos mundos no pueden llegar a la luz superior. No puede llegar. ¿Qué se le va a hacer? Se puede ascender estas vasijas. Aquellos que realmente quiere רוצה להיות שייך ascender, quiere pertenecer a Galgalta Yenaim, a vasijas de otorgamiento, entonces va a ser posible אותם בכלים. subirlos e incluirlos en vasijas de Atzilut. התקללות זה נקרא שאני Inclusión se llama que yo no trabajo con mi deseo, אלא אני מצטרף sino que yo me sumo לכלים אחרים, a otras vasijas, a otros deseos, לאג'נדה, איך להגיד, otra מגמה, otra tendencia, digamos, una tendencia diferente. Yo por mí mismo no puedo, no es que no tengo razón. Yo quiero recibir con el fin de otorgar, pero no puedo recibir fuerzas על מנת להשפיע. con el fin de otorgar. Por eso yo עושה hago את התיקונים, las correcciones con eso que me sumo a vasijas de otorgamiento, que yo, לקבל, en el deseo de recibir, que לקבל תיקון. el deseo de recibir no puede recibir corrección, אני מצמצם את הרצון לקבל. yo restringo mi deseo de recibir, רואה שאני לא יכול לעבוד עם veo que no puedo trabajar con el que se lo va a hacer, va a llegar el tiempo quizás, pero por ahora, con mi deseo de recibir, puedo de forma pasiva. לא עובד עם Pasiva es que no trabajo con הרצון שלי, mi deseo, אי אפשר עכשיו, que no se puede ahora, לא אותם התנאים, no son las mismas condiciones כן? ואז אני מצטרף למישהו. del entorno, entonces me sumo a alguien diferente como vos que te escapás de este partido político a otro partido político. En este partido político con tu deseo te gustaría ser אבל זה בלתי אפשרי, el, הולך למפלגה. el presidente del partido político y te vas a otro partido político donde te dejan ser el vice número 5. גם כן טוב, También es bueno en vez de ser nada, כך, אבל אתה מתקדם, pero ya vas avanzando hacia la corrección. וזה מה שהם עושים. Eso es lo que hacen, es decir, החשבון שלהם הוא חשבון la cuenta de ellos primero es על הרצון, la renuncia al gran deseo de recibir que no tiene corrección, זה ויתור גדול מאוד, y esa es una gran renuncia, שהם una renuncia a eso que se incluyen en vasijas de otorgamiento con toda su fuerza. Vos sabés lo que es renunciar y
ולתמוך במישהו אחר, y apoyar a otra persona. אתה רואה שזה... Pero igualmente vos ves que este es el camino para tu avance. כן? ¿Sí? שאתה Es decir, con la fuerza de sobreponerse. Uno dice, recibes la fuerza para sobreponerte y todo, pero תוכנית של מישהו, estás ejecutando un plan de alguien, no tu plan. Es decir, vasijas de recepción que ascienden y se suman a Galgalte de Naimil superior, עוזרים לגלגלת עיניים ayudan al Galgalte de Naimil superior y actúan ahí. לא פועלים כמו שהם למטה. No actúan como ellos debajo. אז אתה הולך ואתה עושה את Entonces vos vas y lo haces. זה במסירות נפש. Vos lo haces con devoción, porque es tu amigo, tu lugar para la corrección. De lo contrario es que no avanzás. Pero luego que lo ayudaste y recibiste de ahí las fuerzas יכול להיות de otorgamiento adicionales, puede ser que ya להתחיל, puedas empezar a preocuparte por ti mismo. זה בדיוק מה שקורה לכם. כן, קורה להם. Es justamente lo que te sucede. הוא כל הזמן מציין כוח שמתחת הפרסה, מעל הפרסה. מה זה Todo el tiempo habla de la fuerza debajo de Parsa. השומר? מה זה הדבר הזה? כוח הפרסה זה הגבול שלמטה Cuando מפרסה, dice la fuerza de Parsa es el límite que debajo de Parsa no va a llegar más a la luz superior, מפני שלמטה מפרסה לא porque debajo de Parsa להיות קבלה על מנת no puede haber recepción con el fin de otorgar. מה זה? מה זה הכוח הפרסה? אור, סוג ¿Qué es la fuerza de Parsa? Luz, tipo de luz, que sabe cuidar, שלא יוכלו לעלות, אלה זה לא יוכלו לרדת. que no va a poder ascender o descender. ¿Qué es esa fuerza? Es el deseo. בריאה, ¿De quién? ¿De la creación? Rav, el deseo que se determinó צמצום, זה אותו רצון מהצמצום, de la restricción, es el mismo deseo de la restricción que determina נוסף לא עובד que el deseo כלים לקבלה, כן? אלה על כלים no es que funciona la vasija de recepción, שלמטה sino vasijas que están debajo de Parsa. שני שליש שתיים בתפארת, 2/3 inferior de Tiferet, Neim Malchut. שגם בהם אסור לקבל, También en ello está prohibido כאילו עולה למעלה, recibir. Sium asciende hacia arriba. אלוקי כזה, משהו Pregunta, ¿suena como algo divino? שאומר שהוא לא ייתן לי לעבור אם אני לא בהשפעה. No puede trabajar si no está en otorgamiento. יתחייב Rav dice, בצמצום א', שאף פעם הוא לא así יקבל como se comprometió en Tzimtzum Aleph que nunca va a recibir vasijas que tienen, en vasijas que tienen deseo de recibir, תמיד לנקודה, y ahora como se reveló אז אותו, deseo de recibir en Tani de Nekutat de Sak, entonces esa prohibición rige sobre esas vasijas. כן? Es una ley. Rav dice, sí, es la misma ley, no es algo nuevo. חלק מהכלים נכנסו תחת Simplemente otra parte de las vasijas entra en ese límite. יש פרסה אחד ובזה נגמר הסיפור. איפה ש- Todas las vasijas tienen parsa, cada partuf. איפה שיש רצון לקבל, Rav dice, donde deseo recibir, שהוא רוצה על מנת לקבל, ¿qué quiere con el fin de recibir? ואין לו מסך, No tiene masaj, להפוך אותו על מנת להשפיע, no transformarlo con el fin de otorgar. אז על הכלים האלה חל צמצום Sobre esas vasijas hay Tzimtzum Aleph. על המלכות, El Tzimtzum Aleph es sobre Malchut. Si el Tzimtzum Aleph se expande כמה כלים, a otras vasijas más, se llama Tzimtzum Bet. פרסה יש בכל מדרגה? Pregunta, ¿Parsa hay en cada grado, en cada parsuf? Rav dice, si hay, si no, no. Tzimtzum Aleph es una prohibición, una grave prohibición grave, que no se puede recibir con el fin de recibir, que es opuesto al Creador. Tzimtzum Bet dice que hay estados y tiempos que las vasijas están debajo de eso, לפעמים לא. y a veces no. אתה יכול להביא מאור המחזיר, Vos podés traer la luz que reforma, y estas vasijas que estaban bajo Tzimtzum Bet, que querían recibir con el fin de recibir, y no le dieron, כי הייתה שם הגבלת הפרסה. porque estaba la limitación de la parsa. הם מבקשים, אנחנו רוצים כוחות על מנת להשפיע, Ellos piden que quieren fuerzas con el fin de otorgar, reciben fuerzas con el fin de otorgar, y ¿qué es lo que quieren? Ascender arriba de parsa. פרסה היא גבול שאומרת באזור הזה אי אפשר לקבל. Porque parsa dice que en ese límite no se puede recibir con el fin de otorgar. ומה אז התיקון שלהם? התקללות. ¿Y cuál es su corrección? La inclusión, que ellos ascienden al mundo de Atzilut y se incluyen en vasija de Atzilut. זה נקרא חב בעלייה. Eso se llama Hab de Aliyah. בסדר? ¿Está bien? Adelante.
מה איתי? ¿Qué Itai? Jazé, la definición de Jazé. Acá lo que se define como Jazé en realidad está con Parsa, que es un poco distinta de la definición de Jazé en el mundo de Ak. Un poco me confundí de la definición de Jazé. Son dos definiciones distintas, divisiones distintas. Rab dice, digamos que son distintas. No sé cómo decirlo. Cada lugar pueden haber un poco, no definiciones, sino lugares en formas distintas, con los mismos nombres. ולגבי, ציירת את גלגלת ועיניים באצילות, חילקת את אצילות לגלגלת ועיניים. Usted dividió Atzilut en Galta de Naim. La vasija de Ahab. הכלים דאחד זה אוזן חותם פה, זה כלים של בריאה, יצירה והאצילות. Son las vasijas de Bria Yetzirah y Asiya. Esa es la adaptación. כלים בעולם האצילות זה כלים של גלגלת ועיניים. כלים של עולם הבריאה זה כלים של אוזן. Vasija de Atzilut, Galta de Naim. De Bria es Ozen. Jotem de Yetzirah y Pe de Asiya. זה ברור? ¿Eso está claro? ניב. כתוב, אתה רואה? Está escrito. לא שברור, אפילו כתוב. No solo que está claro, sino que está escrito. בשרטוט לא כתבתי אחאב. En el gráfico usted no escribió Ahab. Ah, perdón. אז יש לנו כאן גלגלת בעיניים, וכאן זה אחאב. Que dice que tenemos acá Ahab. בסדר? אדון איתי, הכל בסדר, כן? שגלגלת בעיניים זה אצילות. Señorita, y ahora está todo bien. Galgalta Naim es Atzilut. אחאב זה בריאה. Ahab es Bria. יצירה Yetzirah ועשייה. y Asiya. זה ברור. Eso está claro. Más preguntas. לא יהיו ספקות. Que no queden dudas. Sí. הנקודה של העולם הזה, בהישרטוט הזה, קיימת? Nekuda de este mundo. ¿Existe בעולם הזה, el gráfico? זה נקרא נקודה, Esto se llama Nekuda de Olamazé, de este mundo. סיום. Sium. Y debajo de Sium, אני ארשום לך. bueno, tarde. נקודה. למה זה נקרא נקודה? ¿Por qué se llama Nekuda? Punto. Porque no tiene un volumen. נקודה בעולם Punto הזה. de este mundo. ככה זה נקרא. Así se llama. זאת אומרת, הם Es decir, son deseos tales que nosotros no podemos corregirlos. בסדר פעולות, Pregunta, ¿y el orden de las acciones de ascensos y descensos no funciona ahí? לא. Rab dice, no. היא לא קשורה לשום תיקונים כביכול. No tiene que ver con ninguna correcciones. Después vamos a aprender por medio de qué pasa por correcciones, cómo se incluye, con qué acciones. שאלה נכונה. Pregunta correcta, ¿sí? יש חלוקה כזאת שעולם עשייה הוא... Hay una división que el mundo de Asia va en contra de Malchut y Tzira de Ganpin. Hay una división así. Y Bria es Binah y Etzilut es Jochma. כן? Sí. Entonces Keter, Ak. הוא הכתר. Ak es Keter. הוא העולם הכתר. Es el mundo de Keter. ¿También está escrito así? אז יוצא שכאילו... Pregunta, entonces resulta que en ese lugar de Atzilut hay una mezcla de todo tipo de, también de fuerza de otorgamiento, fuerza de Keter. מה אתה... לא הבנתי. מה?
כאילו באצילות עכשיו, נגיד, במקום הזה של... Digamos en Atzilut, en ese lugar de Atzilut, se considera Jochma con respecto a los mundos de... el lugar de los mundos de Bia. Y también dentro de él mismo tiene todas las divisiones, sí. Y a veces dividimos el mundo de Adam Kadmon en Keter Jochma y Atzilut empieza de Bina Zeran Pini Malchut. Depende qué es cómodo para nosotros hacer. Pero el mundo de Ak se llama el mundo de Keter. Eso ustedes lo leyeron, lo escucharon. Pregunta, ¿esto es lo que posibilita a Atzilut ser el mundo de la corrección? Esta multiplicidad de fuerzas que hay ahí adentro. En el mundo de Keter está únicamente el plan, es como un Rosh en Keter, pero todas las correcciones están en Jochma o en Atzilut. Que elevamos todos los mundos de Bia que tenemos a Atzilut, y ya en Atzilut todo se corrige. Sí, Lebovich. Si todo el tiempo el significado de los nombres cambia, entonces ¿a qué se refiere Baruch que dice que hay que recordar las definiciones dentro de una caja? Rab dice, no sé a qué se refiere, vos hacelo y ahí lo vas a entender. Y ahí lo vas a entender. Si vos tenés 5 vasijas que se dividen de más y más y más, que otra sefira 10 y 10 y 10, entonces tenemos los mismos deseos, pero los mismos nombres, pero cada lugar tiene función distinta. Y vos no podés comparar entre ellos así nomás. No podés meter una pierna de elefante en lugar de la pierna del hombre, pero ambos son piernas. ¿Está bien? Seguimos. Sí. Conviene preguntar más que nosotros así clarifiquemos todo. Yo no entiendo todavía por qué no tenemos preguntas del exterior. ¿Cuál es la diferencia entre Ahab de Aliyah y Gadlut del primer tipo? ¿Funciona como si fuera lo mismo? Gadlut de Mina Aleph se hace por medio del primer tipo, se hace por medio del superior, y Ahab de Aliyah se hace por medio del inferior. Esa es la diferencia entre ellos. La primera Gadlut llega a la luz de arriba y entra Ahab de León e ilumina el Tanaim del inferior, que se suma a él, a las 10 sefirot de este tipo especial. Pero Ahab de Aliyah es distinto, que el inferior eleva man para sumarse al superior y despierta al superior a una acción. Es decir, la acción no es de arriba, sino comienza de abajo. Uno es potencialmente y otro de hecho. Rab dice no, potencialmente y de hecho están en ambos. ¿Qué es lugar y qué es mundo? Lugar son deseos principales que fueron creados en 4 fases de luz directa. Y el mundo ya son vasijas que se ordenan de acuerdo a sus masajim y tienen que estar acordes al lugar.
Havaya Arishona, El lugar es la primera Havaya, de Or Yashar, 4 fases de luz directa. ולכן הבורא נקרא Por lo tanto, el Creador se llama el lugar, que es el lugar de todos los mundos, הבריאה, toda la creación. Y listo. כן. שבן אדם עולם זה דרגה של השגה של הבורא, כן? Mundo es un grado de alcance del Creador, es una ocultación, מה זה שעולם? grados de... ¿Qué significa que un mundo se viste en otro? עולה ומלביש, Cuando dice asciende y se reviste, es decir, que lleva una cierta medida de identificación con él de forma externa, no interna. שיש השגה בהתקללות, Que hay un alcance en inclusión y un alcance en revestimiento, ya lo vamos a aprender. בסדר, קדימה. ¿Está bien? Bueno, adelante, Tuti. קס"ה. Punto 165. נמצאים ד' העולמות, אצילות, De esta forma, los 4 mundos, Atzilut, Briah y Yetzirah y Asiya, comienzan en el lugar debajo de Tabur de Ak y terminan encima del punto de este mundo. Esto se debe a que los 5 Parzufim del mundo de Atzilut comienzan en el lugar debajo de Tabur de Ak y terminan encima de Parsa. ומהפרסה ולמטה De la Parsa para abajo hasta este mundo עומדים ג' העולמות ביאה. se ubican las 3 Olamot Bia y este es el העולמות אק estado permanente de los mundos aquí y Bia, que nunca va a haber ninguna reducción en ellos. באר לאל שבמצב הזה No habrá disminución. Y fue explicado que en ese estado existe solo Prinat Vak sin Rosh en todos los Parzufim y mundos. ג' הפרצופים Esto se debe que incluso en los 3 primeros Parzufim de Atzilut, en cuyos Roshim hay Gar, aún no se les ha impartido desde su P hasta abajo, y todos los Gufim son Vak sin un Rosh. הם וק בלי ראש. Y tanto más aún en los Parzufim de Bia, בפרצופי ביאה. aún en los Parzufim de Ak, con respecto a su entorno, son considerados como carentes de Gar. שוב, Otra vez. עוד קס"ה. Punto 165. נמצאים ד' De העולמות esta forma, los 4 mundos, Atzilut, Briah y Yetzirah y Asiya, comienzan en el lugar debajo de Tabur de Ak y terminan encima del punto de este mundo. ממעל לנקודת העולם הזה. כי אי פרצופים Esto se debe a que los 5 Parzufim del mundo de Atzilut ממקום comienzan en el lugar debajo de Tabur de Ak y ומסתיימים terminan encima de Parsa. ומהפרסה ולמטה Desde Parsa hacia abajo hasta este mundo עומדים se ubican עולמות ביאה. los 3 mundos de Abia. זהו מצב הקבוע Y ese es el של estado העולמות אק fijo de los mundos Aki y Abia, והרע בהם que nunca מיעוט. tendrán ni כבר נתבהר disminución alguna. שבמצב הזה Fue explicado que en ese estado existe solo Prinat Vak sin Rosh en todos los Parzufim y los mundos. אפילו בג' הפרצופים Esto se debe a que los primeros 3 Parzufim de Atzilut, שיש גר בראשים cuyos Roshima y Gar, מכל מקום igualmente השפעות מפה no ולמטה שלהם. pueden ser otorgadas de P para abajo de ellos. Todos los Gufim son Vak sin Rosh y mucho más en los Parzufei Bia. Inclusive los Parzufim de Ak, con respecto a sus luces circundantes, son considerados como careciendo de Gar. שאלות? Preguntas. נו, מיכאל. Sí, Mijael. לא מבין בכלל מה... No entiendo qué quiere decir רק בחינת וק בלי que solo Vak sin Rosh. צריך להבין מה זה אומר. No puedo captar lo que dice. זה נקרא זרנפין ומלכות דקלים, נפש רוח דאורות. Vak es Zeranpin Malchun de Kelim sin Rosh. ¿Qué te Jochma Binah es el Rosh? En general es Haya, Neshama Haya Ejidad de luces. Pregunta, entonces, ¿qué significa que en todos los mundos es solamente Vak sin Rosh? Rav dice Katnut. גם באק, También en Ak, גם באק,
Ahora dice también en Ak. Si no se agregan carencias, entonces también en Ak lo que recibió, ¿qué tiene ahí? Punto 165. Se encuentran los 4 mundos Atzilut, Bria, Yetzirah, Asiya, que comienzan, que se dividen del lugar debajo de Tabur de Ak y finalizan arriba del punto de este mundo, porque 5 partzufim de Atzilut comienzan del lugar que está debajo de Tabur de Ak y finalizan por encima de la Parsá. Y las Parsá para abajo hasta este mundo. Están los 3 mundos de Bia, ¿sí? Y este es el estado constante de los mundos Ak y Abia, que nunca va a haber en ellos ninguna reducción. Que de Tabur de Galgalta está el mundo de Atzilut hasta Parsá, y debajo de Parsá voy a decir hacia y el Sium de todos los mundos. Está claro eso, ¿no? Y ya fue explicado anteriormente que en este estado, en todos los partzufim y los mundos, hay únicamente Vaxi en Rosh, es decir, únicamente Galgalta Enaim de Kelim, Sinahab y solo Nefesh Ruach de luces, sin Neshama Haya Ejida. Katnut. ¿Por qué? Inclusive en los 3 primeros partzufim de Atzilut, que hay Gar en su Rosh, igualmente no son influidos de P para abajo de ellos, únicamente en Rosh, Agar, y todos los Gufim son únicamente Vax en Rosh, y mucho más en los Parzufei Bia, inclusive Parzufei Ak, en valor de sus circundantes. Con respecto a eso, se disciernen también que son faltos de Gar. Se puede leer el punto 32 si ustedes quieren. Pero lo que nos queda claro es que lo que hay en Igulim, en los círculos que están alrededor de la rectitud, ahí están luces verdaderas. Y en Yosher, en la rectitud, es únicamente en un límite muy severo, por eso se llama Vak, Katnut. ¿Cuál es la pregunta? ¿Hay pregunta o no, Mijael? No. ¿Qué más? Recordamos que este mundo es un punto sin volumen. Preguntó Rey de Florida si se puede extenderse en eso. Rab dice, no. Un punto negro que no tiene nada fuera de un punto negro. Una carencia, también pequeño, despreciable, negro, que uno pide y uno realmente ahí el entorno, realmente necesitas el entorno que te salve. ¿De dónde el sistema tiene la fuerza de mantenerse en Vak sin Rosh? Porque es ese estado constante. Parece es una pregunta general. ¿Cómo un sistema puede sostenerse con el fin de otorgar? Porque le ilumina de Ensof en adelante, con toda luz de Ensof, luz de otorgamiento. Todas las vasijas con respecto a ese principio están más o menos con respecto a esta luz, y de acuerdo a eso se ordenan y quieren correcciones, se corrigen, reviven, etc. Y otra pregunta con respecto a este mundo y Malhut. ¿Cuál es la diferencia
cuando hablamos de Malhut. Ahora dice, el punto de existencia a partir de la ausencia, que se creó antes de las 4 fases de luz directa, ya estaba en un Shoresh, porque ahí se formó el deseo de recibir. El deseo de recibir se hizo del Creador, por eso se llama existencia a partir de la ausencia, de la nada. No había ninguna causa para que esto aparezca en la creación. Y quiere disfrutar. Que alguien quiere disfrutar y que hay alguien fuera del Creador, el deseo de otorgar. Entonces se hizo y después inclusive se desarrolló de forma que no pensarías que esa luz que creó el deseo de recibir, inverso a él, existencia a partir de la ausencia, esa luz desarrolla el deseo de recibir y lo hace de él en el tamaño como el deseo de recibir mismo. Es decir, el Creador crea y forma algo que es inverso a él, algo completamente al revés. Todas las formas inversas que los trae y hace. Entonces resulta que el deseo de recibir, de acuerdo a la potencia y a los discernimientos que hay en él, es exactamente como la luz, como el Creador. Esto es lo que se llama uno contra el otro, creó Elohim. Y luego aprendemos cómo se desarrolla. Después, dice, después se revela, es decir, ya existe en este punto negro de Shoresh, de las 4 fases de luz directa. Pero hasta que se revela en las clipot, en las rupturas de abajo. Todas esas cosas se enraizaron antes de las 4 fases de luz directa. Es el mismo punto negro, ya existe eso, pero de forma potencial. Nosotros hablamos del punto de este mundo que está desconectado del sistema, que está debajo de todo. Por otra parte, también está combinado dentro del sistema, es decir, cuando se rompe el mundo en Nekudim. Ra dice, no sé de qué hablas que está debajo del sistema. Hablamos del punto de este mundo. Ra dice, no es el punto de este mundo. El punto negro que creó el Creador no es el punto de este mundo. ¿De qué es el punto de este mundo? Esto es con respecto al discernimiento. ¿Por qué este se llama el punto y esto se llama punto? Es lo mismo. No, un momento. Está bien. Con respecto al punto negro, ¿está dentro de este sistema en algún lugar? Ra dice, está en las 4 fases de luz directa en Shoresh, que ahí el Creador lo creó, que es inversa a él. Entonces justamente gracias a este punto todo empieza a desarrollarse con respecto a este punto. Pregunta, entonces, con respecto a cada discernimiento del sistema existe. Este punto aparece porque sin eso no habría discernimiento que se pueda revelar. Todo se revela con respecto a este punto. Sí. Vean cuántos restos que nosotros tenemos que corregir en el camino. Todos se incluyen en eso. De lo contrario, vamos a perder la oportunidad de... ¿Escuchas, Niv? Vos estás durmiendo todo el tiempo.
¿Y qué vas a obtener de esta clase? No te incluís con los demás, entonces no tienes participación con ellos, conexión con ellos, no construyes un cli, ni en la mente, ¿entendés? Y en la emoción no te desarrollas, no te conectas con ellos. Entonces, ¿qué te va a hacer? Continúa escribiendo. ¿Quién quería acá? Sí. Él habla que los mundos de Bia son Vak sin Rosh, los mundos de Bia y Atzilut tienen Gar en su Hashim, pero no les otorgan debajo de P. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que no hay Rosh o eso que hay Rosh y que no funciona? Como si fuera. Rav dice, para mí es más fácil explicarlo después, pero solo para que entiendan que si en el Olam de Ak aprendimos que lo que hay en Rosh se extiende a Guf, después de la ruptura que teníamos en el mundo de Nikudim, que lo que hubo en Rosh se propagó en Guf y Guf se rompió, entonces ya este principio que lo que hay en Rosh se extiende en Guf no funciona. Llegó a la ruptura. Por lo tanto, en el mundo de Tzilut no hay. Tenés en Rosh una cosa y en Guf es de acuerdo a las fuerzas y masajim que hay en Guf. Es decir, que en Rosh puede haber la fuerza con el fin de otorgar con 1000 kilogramos y en Guf el Guf recibe un punto y la fuerza para otorgar en un kilo. Porque ellos no son iguales, no están con la conexión. En Adam Kadmon, que ahí está por arriba de Parsá y ahí ilumina la luz. Y hay conexión entre Rosh y Guf y Rosh. En Atzilut ya son vasijas que están después de la ruptura, ¿sí? ¿Por qué si ahí está en Katnut? ¿Cuál es la diferencia entre Atzilut y Bia? Ahora dice que en Atzilut está la posibilidad de corregir las vasijas rotas en el mundo de Nikudim y tienen que llevar a los mundos de Abia corregida, que ahí puede crearse el alma de Amarillón y también romperse Atzilut, porque pasó por todas las etapas de la ruptura y corrección, sabe cómo corregir a Adam Rishon. Sí. En la mitad del punto 165 dice, de Parsá hasta abajo, hasta este mundo, hay 3 mundos de Bia, y es el estado constante de los mundos Ak o Abia, que nunca tuvieron ninguna disminución. Parsa hasta este mundo hay el estado constante de los mundos de Aki y Abia, que nunca tendrán, jamás habrá disminución alguna en ellos. ¿Qué significa ninguna disminución? Que ellos están todos en Katnut, en Galgalta de Naim. Y en Galgalta de Naim, de Kelim vos no podés dañar. Son vasijas de otorgamiento que no le importa lo que les pasa alrededor. Ellos están en un estado que pueden otorgar, que tienen la capacidad de otorgar. Si tienen la capacidad de otorgar, otorgan, y si no, no. Pero disminución no les podés provocar porque ellos no demandan nada para sí mismos, y para los demás, en la medida de lo posible, sí le van a otorgar. Sí. Se puede decir que
el sistema se construyó con el propósito que los Ahab de los mundos de Bia eleven man. Rav dice, el sistema se constituyó y se instaló, se corrigió, lista para la corrección y llega a su estado correcto, y entonces aparece un parzuf especial llamado Adam Arishon y se rompe como el mundo de Nikudim, que hubo una ruptura y entonces hay que corregirlo. La diferencia entre los mundos y Adam Arishon, que los mundos es un sistema externo, que hay que corregirlo, ¿a qué se llama corregirlo? Que hace falta incluir en ella todas las corrupciones que pueden haber en el deseo de recibir con el fin de recibir, que pasa por etapas y llega a con el fin de otorgar. Y todos los estados que el deseo de recibir pasa para corregirlo con el fin de otorgar, tienen que estar incluidos en los mundos de Abia. Que les van a dar a Adam Arishon todo tipo de discernimientos, desde una gran ruptura hasta gran corrección. Digamos, de dónde el sistema de los mundos sabe cómo manejarte. Que te meten unos pensamientos y unos deseos que vos encontrás acá y haces así y acá y allá, y eso que va a estar conectado con los miles de millones de detalles distintos, también el grado mineral, vegetal, animal, hablante que te influye a vos de forma ecológica, política, no importa, en este mundo o en los mundos superiores, mucho más. ¿De dónde hay una preparación así? Esto es a partir de que llegan los mundos de Bia a una ruptura y una corrección. Una ruptura y una corrección. Y por eso ellos pueden manejar al hombre, a Adam, que el hombre mismo nació en Galgalta de Naim como un ángel. No tiene inclinación al mal, no tiene nada. Y los mundos de Abia lo llevan a un estado en que sí quiere recibir con el fin de otorgar toda la Malhut de Ensof. Quiere hacer el fin de la corrección, como en el mundo de Nikudim, que ellos también querían recibir con el fin de otorgar. Y entonces, este parzuf llamado Adam Arishon, el más interno, el más fuerte en su ego, él va a eso y quiere ser grande y otorgar y recibir con el fin de otorgar. Y pasa por la ruptura como en el mundo de Nikudim, realmente es así. Pero esto es porque estuvo en el mundo de Nikudim y se hizo una ruptura y una corrección, y así también Adam Arishon. Es que no hay nada nuevo, como si fuera, solamente que es un sistema más interno, el Adam Arishon. Entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio que hay en Adam Arishon es que tenés un componente especial, adicional, que en los mundos ahí era todo con respecto a Masajim, Kelim, luces, ruptura, discernimientos, todo estaba claro cómo sucede. Pero, digamos, como nuestro universo que se desarrolló, no hay quien pensó dos veces cómo hacer las cosas, sino que todo es como leyes de la naturaleza que desde arriba actuaron, y así cada uno vendrán a la corrección. Inclusive el tiempo está definido de antemano. Y no hay quien acelera el tiempo, quien entra. No hay distinción fuera del Creador, que se llama la entrada
particular del Adam, semejante al Creador. Entonces, resulta que este sistema puede corregirse luego de la ruptura de Adam de Etz Hadat o de forma Beitó a su tiempo, que todas las leyes de la naturaleza actúan sobre él, así como sucede en el mundo de Nikudim, o que él puede acelerar sus tiempos. Puede empezar a acelerar los tiempos y así él va a avanzar en la aceleración del tiempo. Eso se llama que Israel acelera los tiempos. Y en esta aceleración de los tiempos, que en la aceleración de los tiempos que hace, él representa hasta cuánto que por sus fuerzas quiere asemejarse al Creador. No cuánto que le influye el plan de arriba, sino que se ejecuta en él, sino hasta cuánto que él por sí mismo busca como un viejo dónde están las carencias que yo puedo traerlas a la corrección, porque en eso justamente da contento. Eso se cumpla para la corrección deseada final, eso seguro, pero dar contento es lo principal por medio de que nosotros nos apuramos. Por lo tanto, cada uno le dé un golpe a su vecino y expliquen a su vecino que si nosotros en estos tiempos que nos dormimos, ¿sí?, no nos despertamos, entonces no le damos contento. Eso que yo me despierto y tengo el deseo de levantarme y hacer todo eso, no vale nada porque yo recibí el despertar de arriba. Pero yo por mí mismo, en un estado que estoy mal, no tengo ninguna fuerza, ningún deseo, etcétera, etcétera, y yo me incluyo con los amigos de forma material, grosera, por eso estamos en este mundo que podemos hacer acciones sin intenciones. A partir de eso yo me despierto, resucito, me recupero, empiezo a levantarme y a acelerar los tiempos. Y este tipo de acciones que yo me levanto por mí mismo y busco cómo yo igualmente me voy a encender a mí mismo a acciones espirituales, solamente estas acciones se inscriben en mi nombre. Por eso está escrito que no hay justo en la tierra que haga el bien y que no peque. Únicamente cuando se levanta el pecado se llama justo. Moscú. Раф, такой вопрос. Вы сказали, что есть два вида. Pregunta así. Usted dijo que hay dos tipos de alcance a través de itlapshut, revestirse, o itkalelut, incluirse. No está claro cuál es la diferencia entre ellos. Rav dice, con respecto a aquel lo he dicho, alcanzar a través de itlapshut o itkalelut, revestirse, inclusión, incluirse, no lo aprendimos tanto. El camino de incluirse, yo me incluyo en el superior y me anulo y trato de utilizar las fuerzas del superior, las cualidades del superior, y entonces mi alcance puede ser únicamente de acuerdo a mi grado de anulación. Es como un pequeño, un embrión, katnut, o alcance en itlapshut. Itlapshut, pregunto, ¿cierto? Itlapshut es un alcance que yo me revisto y que yo elijo, y es un alcance que yo estoy, no me anulo ante el superior, sino que por encima de mi anulación con el superior yo quiero asemejarme a las vasijas. Es como un niño, no es que está anulado frente a sus padres, sino que él por sí mismo quiere asemejarse
en las acciones de los padres. Y entonces, esto se llama Itlapshut. Por supuesto que no tenemos nada nuevo en esto y no hay nada nuevo bajo el sol, sino que tenemos que aprender de las acciones superiores, qué hacer y asemejarnos a esto. Adelante. Una pregunta más. ¿Quieres decir algo, Yohai? No tengas pena, no seas tímido. Tenemos otra pregunta de Moscú. Lo que no queda claro, ¿cómo es que en el Parsuf de Anja Rishon trabaja este agregado donde se tiene libertad de elección y aceleración del tiempo, Rab? Esto es debido a que nosotros estamos desconectados del Creador debido al corazón de piedra. Entonces, no somos capaces de adherirnos a Él para igualarnos con el Creador, aparte de las vasijas que podemos corregir, pero con las que no podemos corregir, ahí tenemos total oscuridad y falta de comprensión, falta de sensación en mente y corazón, quiero decir. Entonces, podemos, en esa mente y corazón, podemos parecernos al Creador, llegar a parecernos, aunque no tenemos ejemplo para esto. Y así construimos la imagen del Creador de lo que vemos en el medio ambiente y recibimos ejemplos, tal vez ejemplos pequeños desde arriba, aquí y allá. Y de esa forma nos construimos a nosotros mismos. El hecho que yo quiera construir al Creador, quiero completar el gobierno del Creador sobre la realidad. ¿Escuchan? Con ello lo construyo y se le llama tú me has hecho. Y con ello se me llama Adam, humano. Entonces, por mí mismo, con mis propios esfuerzos, quiero actuar como el Creador. Quiero ser su conductor hacia la realidad. Entonces, se le llama construirlo. Yo hago un Adam de mí mismo, un ser humano, o sea, Domé, que se parece al Creador, que es su representante. Y así es como funciona el trabajo de nosotros. A partir de ello, llego a entender, a sentirlo, porque el Creador nunca se revela a sí mismo. Se revela solamente cuando la persona, por su búsqueda, por sus deseos, sus urgencias, cuando él construye la imagen del Creador sobre sí mismo. Eso se llama la revelación del Creador a los seres creados. El Creador mismo está oculto, pero nosotros nos convertimos o nos volvemos como Él. Vamos a discutir esto más tarde. Estamos cortos en palabras por el momento. Tenemos a BG Unido, Grupo Virtual Unido. Habló de integrarse en Atzilut, Rab, como un medio para la corrección. Cuando desconectamos el kelim viejo, entramos en el kelim de alguien. ¿Es algún tipo de lo que ocurre en la escena esto, Rab? Rab dice, yo no entiendo. De nuevo, Vlad, dilo de nuevo, por favor. Vlad, usted dijo que usted desconecta, las vasijas se desconectan de lo que ocurre en Atzilut y se incluye en otros kelim. ¿Es ese trabajo en la decena de alguna forma igual a esto? Donde uno no trabaja con algunos de los kelim y se integra con otros kelim. Rab dice que seguro, pero
Esto no hemos llegado ahí. Esto pertenece al análisis del Leva Eben, corazón de piedra, cómo buscamos las integraciones con las vasijas de otorgamiento de la decena. Todo es a través de la verdadera implementación de la corrección. Lo que nosotros aprendemos, de alguna forma, todavía no estudiamos qué son parsufim, qué son acciones con las que nos relacionamos, qué sistemas. Entonces pronto vamos a saber cómo hablar al respecto, como emocionalmente como antes y también en términos de sistemas, que es algo que estamos llegando de forma gradual a ello. No queda claro, es la diferencia en el trabajo entre Tzimtzum Aleph y Tzimtzum Bet. Esta es la pregunta correcta y la vamos a utilizar para un taller. Por favor, hablen al respecto. No solamente quiero hablar al respecto cuando no se viste sobre algo, entonces, por favor, ¿cuál es la diferencia en trabajar en la decena en Tzimtzum Aleph y Tzimtzum Bet? ¿Queda esto claro? La pregunta está clara, ¿no? La respuesta, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Para qué me preguntan a mí? En la mesa de enfoque, Tzimtzum Aleph, yo no recibo para recibir. Escucho a los amigos, nos integramos los unos en los otros, en cada uno, y creamos la importancia del atributo de otorgamiento. Cada uno quiere sentir el jizarón del amigo y no el propio. Siguiente. En Tzimtzum Aleph probablemente el trabajo es más difícil y complicado. En Tzimtzum Bet es algo que tal vez de alguna forma trabajamos en la práctica. Tzimtzum Aleph ya no es un trabajo simple. Siguiente. Las diferencias son en la recompensa. ¿Cuál quisiera yo que fuera el resultado revelado en mis kelim? Que esto es lo que quiero disfrutar, o en el de los amigos. Siguiente. En Tzimtzum Aleph me parece que es una decisión, la decena, que trata uno de proteger los unos a los otros, no recibir para recibir o cumplir varias acciones aquí que son para darnos placer, recibir para recibir. Tal vez en Tzimtzum Bet se trata de hacer cosas a favor de los demás, tal vez sea en la difusión, que lo hacemos para la decena y no para nuestro propio beneficio. Siguiente. Tzimtzum Aleph es una prohibición donde está prohibido pensar, orar por uno mismo. En lo general, se trata de la intención, preocuparse de uno mismo. Y Tzimtzum Bet es que las acciones de las decenas sabemos que no podemos mantener la intención. Algo así no se entendió muy claro. Siguiente. Todo eso en la relación de la persona hacia la decena. Es la relación de la persona hacia la decena. O sea, la persona no puede utilizar la decena, llegar con sus intenciones para usar la decena para su propio trabajo. Y Tzimtzum Bet es que tal vez la persona pueda recibir de la decena, pero bajo la condición que sea benéfico para ellos. Entonces uno tendrá que investigarlo. Siguiente. Primeramente, en realidad, ya es un tipo de cálculo
que no quiere uno para uno mismo nada. Es un cálculo por adelantado. En Tzimtzum Aleph uno está bloqueado, ve uno que le sirve a su deseo de recibir y no está dispuesto uno que eso ocurra. Y el segundo estado es cuando ya empieza a hacer cálculos de lo que quiera uno en Tzimtzum Bet, sea para el beneficio de los amigos y a través de este beneficio beneficiar al Creador. Siguiente. Tzimtzum Aleph, cuando decimos juntos que hay una decena que nadie piensa por sí mismo, que no quiere recibir para sí mismo, sino que nos damos la fuerza a todos para pensar solamente en los amigos. Le pedimos al Creador todos juntos. Tzimtzum Bet es que como decena juntos tenemos kelims, algo que tenga que ver con el kelim externo, tal vez, que actualmente no podemos trabajar con esos deseos, no tenemos la fuerza y limitamos las acciones para deseos más puros y corregidos. Siguiente. Tal vez pudiéramos decir también que antes de trabajar con la decena, entonces la condición de Tzimtzum Aleph aplica en mí, y como resultado de las acciones que hacemos los unos a los otros en el trabajo, con la decena, cuando revisamos nuestras capacidades, acciones en el trabajo los unos a los otros, estamos en muchas condiciones, incluyendo Tzimtzum Bet, donde podemos o no podemos, qué puedo dar o qué no puedo. Siguiente. Y la actitud de la persona hacia la decena, Tzimtzum Aleph, mientras no se encuentra en la dirección de la conexión con la decena, entonces no existe, nada existe. Y primeramente tenemos que trabajar en la conexión, y entonces el grado de la conexión es Tzimtzum Bet, es qué podemos hacer, que viene de arriba. Y también en el trabajo, en la decena, porque está el Tzimtzum Aleph, y para ello tenemos que estar en un estado de espera, Tzimtzum Bet. Y cuando hacemos todo esto con respecto a los inferiores, ¿qué son los inferiores? Es algo que todavía no hemos hecho el escrutinio correcto, y estamos trabajando, sin embargo. Siguiente. Supongamos que trabajo por un amigo y decidimos que nadie piensa en sí mismo, pero juntos queremos traer al Creador al mundo, al trabajo. Y yo puedo darle al amigo la importancia de la meta, darles a los amigos la vitalidad, la energía, y así. Y una vez que le doy esta fuerza, de pronto veo que obtienen esta fuerza para otorgar, pero que no pueden regresar, quieren utilizarlas para sí mismos, no lo pueden soportar. Y por adelantado no les doy la fuerza porque sé que no será capaz de trabajar con esto. Y esto es Tzimtzum Bet. Siguiente. Tal vez Tzimtzum Bet es no le hagas a los otros lo que odias de forma práctica. Tzimtzum Aleph ya es amar a tu prójimo como a ti mismo, y realmente alcanzarlo en práctica, amar al amigo, otorgarles. Así me parece a mí. Siguiente. También pudiéramos decir, en el trabajo personal, tanto en Tzimtzum, ambos Tzimtzum significan una restricción para hacer nuestro trabajo más preciso. Entonces, en el principio, Tzimtzum Aleph es cuando se prohíbe recibir para mí mismo y no hay tal cosa. Y Tzimtzum Bet es cuando ya se me prohíbe disfrutar el trabajo espiritual en total. Si hago el trabajo espiritual para recibir para mí mismo, Rab, también está equivocado. Dice Rab, la pregunta y la respuesta son claras, Dudi, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Tal vez estas preguntas no están claras.
Adelante. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál es la diferencia en el trabajo en la decena entre Simsum Aleph y Simsum Bet? Correcto, dice Rab. Muy bien. Entonces, en Simsum Aleph, ¿cómo trabajamos? Es simple. ¿Qué limitaciones tenemos en Simsum Aleph? Utilizar toda nuestra fuerza para otorgar. No importa si está en el otorgamiento, recepción, todas las fuerzas. ¿Cómo puedo yo utilizar? Yo trabajo con ellas. ¿Cómo verifico qué hago con ellas en Simsum Bet? ¿Qué? Simsum Bet es un problema, yo lo entiendo. ¿Cuál es este problema? ¿Cómo me incluyo en ellos en Simsum Bet? Bueno, ¿puede alguien explicar esto? Sí. El estudiante. ¿Cuál es la motivación para este Kalelut? ¿De dónde viene esto? ¿Del superior o de nosotros, de los inferiores? Es una pregunta. Rab, también esta es una pregunta, pero no importa de dónde viene. Hablamos del Lit Kalelut, cómo se incluye con el trabajo del grupo en Simsum Bet. Aparentemente nosotros no podemos trabajar con todos nuestros deseos de forma inmediata, solo que son los que son para otorgar, recibir para otorgar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos? Se supone que yo puedo otorgar al amigo, dice él. Pero si hago esto, mucha luz pasaría por mí y no pudiera yo resistir esta luz, o tal vez peor, mi amigo no pudiera hacerlo y caeríamos. Entonces yo me restrinjo por adelantado y no lo hago porque no estoy listo para ello, dice Rab. Sí, dice Rab. Siguiente. Tal vez otorgar para otorgar era la costumbre en la sociedad y no la forma en que veo que pueda yo traer mis propias fuerzas a la sociedad. No, si no traes fuerzas, no te podrías unir con ellos. ¿Cómo haces la distinción ahí? Moshi. Tal vez Simsum Bet es un tipo de arbut, garantía mutua. Hay un trabajo mutuo. En lugar de que yo llegue y Simsum Aleph y la primera restricción, tengo cuidado de no dañarlos. En el segundo, hay un trabajo de conexión en Arbut. Sí, dice Rab, ese es en el desarrollo de cero Kadnut y luego Galut. ¿Cómo distingues entre Kadnut y Galut? ¿En qué te mezclas con ellos y en qué no? ¿En qué acciones? ¿En qué deseos míos? Bueno, ese es el lugar donde yo busco, dice Chai, lo que le falta al amigo. Como escribe Rabash, solamente la grandeza de la meta es lo que le falta. Yo trato de llenarlo para él todo el tiempo. Son los deseos en los que me enfoco para llenar. Ese es un buen ejemplo. Tal vez solo lo que el amigo necesita yo satisfago. Y eso se llama trabajar con mis vasijas de otorgamiento para satisfacer al amigo, para llenarlo. ¿Cómo trabajo con mis vasijas de recepción para satisfacerme a mí mismo? Para otorgar. Responde, es cuando un ego mayor o menor existe. O sea, en la espiritualidad, un ego grande es que yo lo veo más grande que yo al amigo, o igual. Y en mis necesidades corporales, mi deseo de recibir, solamente son mis necesidades que tengo que cubrir en este mundo. Tal vez no entendí la pregunta, Rab. ¿Cómo trabajas con el amigo en Galut? En Galut ya lo entendí. Que tú lo apoyas como puedas. Tú no te preocupa qué kelim tienes. Apoyas. El llenado está en él. Tu trabajo está en él. Tu esfuerzo está en él.
tu inversión. Bueno, dice Rab, vamos a decir que este sea Kanut y Galdut. Contesta, tal vez cuando yo muestro a mi amigo Rab, yo actúo como si fuera grande para mi amigo, aunque no lo tenga en mí. ¿Este es el principio de actuar? No. Tal vez sea lo opuesto, dice otro estudiante. Cuando el amigo quiere otorgarme, no sé cómo aceptarlo, ser el menor, me habilito mis vasijas de recepción para que él pueda ser grande y otorgar. Rab, ¿quieres decir que Galdut es el primer tipo o cuál? No. El segundo tipo, cuando el amigo llega a otorgarme a mí, él llega a satisfacerme, a traer grandeza e importancia y tengo que recibirla de él. Sí, dice Rab, y es mi grandeza, mi Galdut, porque yo lo recibí para otorgar. Son mis vasijas de recepción las que utilizo. Rab, y él trabaja con las vasijas de otorgamiento, Rab. Él está en Hafetz Hetzel. La pregunta es cómo trabaja con las de recepción. En Kanut te llena él con todo tipo de formas, se dedica a ti y se acabó. ¿Qué pasa con Galdut? Bien. Bueno, dice, vamos a revisar esto después. Ok. Otra pregunta. ¿Podemos decir que en Tzimtzum Aleph, en la decena, vamos a disfrutar por el bien de los amigos cuando trabajo para ellos? Y Tzimtzum Bet es cuando todos disfrutamos cuando trabajamos por el bien del Creador. Rab, ese es un discernimiento muy lindo, muy bien. Está conectado con él, sí, pero al resultado, no a la implementación. Está bien. Dice algo. Bueno, muchachos, vamos a... ¿Qué pasa contigo, Itai? Tal vez solamente un ejemplo. En el nivel de mi agregado a la sociedad, puedo tener la fuerza para realizar acciones de difusión. No nos confundamos con la difusión también. No vamos fuera de los límites de la decena por ahora. Lo que aprendemos. Ahora vamos a pasar